Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio. El día de hoy vamos a desarrollar el último episodio de nuestra serie Disciplinas Espirituales. Hoy queremos hablar acerca de un caso más práctico, cómo hacer que una acción se convierta en una disciplina, ¿no? Pero ya hablando netamente en el campo espiritual, ¿no? Así como existen ejercicios específicos para grupos musculares específicos en nuestro cuerpo, así también en nuestra vida espiritual hay ciertas prácticas que nos van a ayudar a desarrollar ciertos aspectos espirituales en nuestra vida, ¿no? Y antes me gustaría nombrar cuáles son aquellas prácticas, ¿no? Me voy a basar en un libro de Donald Whitney que se llama justamente así, Disciplinas Espirituales para una vida cristiana. Él da una serie de prácticas, una lista pequeña de algunas prácticas que él considera como disciplinas espirituales. Por supuesto, las ha encontrado en la Biblia y a partir de allí él las desarrolla. A mí me gustaría quizás agregar una que otra más, pero me parece que es importante que antes de que comencemos a ver una cuestión más práctica, sepamos cuáles son esas disciplinas espirituales de las cuales estamos hablando. Primero, el objetivo de las disciplinas espirituales, de las prácticas espirituales, es que nosotros desarrollemos algunos aspectos espirituales en nuestra vida para fortalecernos de esta manera y poder hacer frente a algunas circunstancias que se nos puedan presentar, ¿no? Así como cuando yo voy al gimnasio, fortalezco mis músculos para alguna tarea específica o para algún deporte o tengo algún objetivo. De la misma manera, las prácticas espirituales tienen un objetivo porque desarrollan algún aspecto espiritual, ¿no? Aunque Donald Whitney va a desarrollar el concepto de ser como Jesús, es decir, para él las disciplinas espirituales nos hacen ser más como Jesús. Diríamos, ¿en qué aspecto nos hacen ser más como Jesús, ¿no? Y yo creo que el aspecto en el que nos asemejan a nuestro Señor Jesucristo es en ese fortalecimiento espiritual que Él tenía siendo humano, ¿no? Y todas las circunstancias que Él atravesó, las enfrentó a partir de ese fortalecimiento espiritual, ¿no? Recordemos que la palabra del Señor dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, digamos que esa cláusula de sin pecado nos puede revelar a nosotros por qué razón no pecó el Señor Jesucristo, a pesar de ser tentado como todos nosotros, ¿verdad? Y yo creo que la principal razón es porque, no solamente porque Él era Dios, sino porque en su vida como ser humano desarrolló prácticas espirituales que lo fortalecieron, ¿no? Y quisiera yo nombrar algunas de esas acciones que vamos a considerar en esta noche. La primera de ellas, por supuesto, es la oración. No podemos, hacerla a un lado. Yo creo que en la vida de un cristiano lo principal es la oración. La segunda podríamos nombrar como la meditación de las Sagradas Escrituras. No solamente leerla, sino que meditar en ella, es decir, reflexionar acerca de lo que uno lee, de lo que uno comprende, eso es lo importante. También me gustaría añadir aquí el ayuno. El ayuno es una práctica, digamos, de retiro, en donde uno se aparta de todas las cosas del mundo, incluso del comer, del dormir, en la actualidad de las redes sociales, de la tecnología, para dedicarse completamente a la oración. Una cosa que es importante mencionar, el ayuno sin oración no es un ayuno espiritual, es más parecido a una dieta o a un ayuno, digamos, alimenticio, ¿no? Pero el ayuno espiritual o el ayuno dentro de las disciplinas espirituales tiene que ver muchísimo con la oración. El cuarto de ellos que yo nombraría sería la adoración. La adoración es, digamos, el reconocimiento de la grandeza de Dios al mismo tiempo en el que entregamos nuestra voluntad al Señor. Es decir, sometemos nuestra voluntad a alguien que consideramos que es superior a nosotros. Eso es la adoración, ¿no? Y dentro de la adoración, por supuesto, está la alabanza, ¿verdad? Podría nombrar, en quinto lugar, el servicio. El servicio es la manera de demostrar amor hacia los demás, ¿no? El Señor nos puso en este mundo con ciertos dones y talentos para poder con ellos servir a los demás también. Entonces, es una disciplina muy importante dentro de la vida cristiana. También está la mayordomía. La mayordomía es otra de las disciplinas espirituales que debemos de considerar. Y cuando hablamos de mayordomía estamos hablando, digamos, de la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Y hablamos de varios recursos. Podríamos hablar del tiempo, podríamos hablar de la salud, podríamos hablar de la economía también. Yo personalmente considero que el diezmo es una disciplina espiritual que nos va a devolver ciertos beneficios. Más allá de muchas discusiones que hay, que el diezmo no es para este tiempo y si es una obligación o no es una obligación, yo creo que eso incluso lo podemos tratar en otro episodio, pero yo creo que esa discusión está un poquito superada. A mí me parece que la disciplina espiritual dentro de la mayordomía
para administrar los recursos, pues tiene mucho que ver con la ofrenda disciplinada, y eso, pues la figura que cumple eso es exactamente el diezmo, ¿no? Y hablaría en último lugar, para mí, por lo menos, dentro de la lista que estoy haciendo, del evangelismo. El evangelismo es otra de las disciplinas espirituales que fortalecen nuestro carácter como hijos de Dios, ¿verdad? Que nos ayuda a perder el temor ante los demás, al mismo tiempo que estamos obedeciendo un mandamiento del Señor, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, considerando todas estas acciones que luego vamos a convertir en disciplinas espirituales, a mí me gustaría pasar ahora al caso práctico. ¿Cómo hago que una de estas acciones se convierta en una disciplina en mi vida? Y bueno, vamos a considerar lo que hemos nombrado en el episodio anterior, aquellos 3 aspectos fundamentales que debemos desarrollar en una acción para que pasen de ser una mera acción a ser una disciplina en nuestras vidas. El primero de ellos es el tiempo, el segundo es la frecuencia y el tercero es la forma. Bueno, estas 3 cosas son muy importantes. Desarrollarlas en cada una de estas acciones que acabo de nombrar. Muy bien. Entonces lo voy a hacer con mi propio ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar una disciplina de las que he nombrado o una de las acciones de las que he nombrado y vamos a aplicarle estos 3 aspectos y vamos a ver cómo podemos convertirla en una disciplina en nuestras vidas. Vamos a tomar la oración primeramente y vamos a empezar a desarrollar estos aspectos para que se convierta en una disciplina. El tiempo, muy bien. Cuando yo voy a orar, lo primero que tengo que establecer en mi vida es un tiempo, es decir, un horario, un momento. Y aquí es fundamental que el horario sea siempre el mismo. Eso es fundamental. Si tú quieres que esta acción de la oración se convierta en una disciplina en tu vida, tienes que establecer un horario igual durante todas las veces que lo hagas. No vale decir, bueno, ya oro cuando tenga tiempo, ¿no? Y a veces tengo tiempo en la mañana, a veces tengo tiempo en la tarde o a veces tengo tiempo en la noche. Eso no va a funcionar porque no te va a ayudar a desarrollar una disciplina. Eso es lo que te va a hacer, más bien, en algún momento vas a encontrar que no tienes tiempo y entonces vas a decir, bueno, hoy día no oraré. Entonces ya estás perdiendo la disciplina. Para que algo se convierta en disciplina es importante el tiempo y hay que establecer un tiempo para la oración. Ahora, yo siempre tomo el ejemplo de nosotros tenemos dentro de nuestro día horas activas y horas que vamos a llamar no tan activas o no activas, ¿de acuerdo? Cada uno debe de evaluar cuáles son aquellas horas que son activas en su día para no colocar su tiempo de oración dentro de ese horario. Porque si tú colocas tu tiempo de oración dentro de tu día activo, entonces vas a ser interrumpido o puedes ser interrumpido por otras cosas. Y así pues vas a ir abandonando la disciplina de la oración. Entonces es importante que tú establezcas cuál es tu horario activo dentro del día y pongas un horario de oración fuera de ese tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo empiezo mi día activo desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso es mi día activo. Entonces yo podría establecer mi horario de oración antes de las 6:30 de la mañana o después de las 10 de la noche. En mi caso, yo lo establezco a las 5 de la mañana. Para mí es un buen horario. Me despierto, no hay nada que hacer, no hay nadie que me interrumpa. Estoy concentrado a 100% en esta acción que es la oración. Entonces, digamos que eso es lo mejor que puedes hacer. Establecer un horario en el que sepas que no vas a ser interrumpido y mantener ese mismo horario durante todos los días. Lo segundo que vamos a ver es la frecuencia. Y en este caso, cuando hablamos de la oración, recuerden que lo dijimos, creo, en el episodio pasado, que muchas veces es la misma práctica la que te va a establecer a ti un horario o una frecuencia. En el caso de la oración, la frecuencia ya está establecida en la palabra de Dios. No podemos dejar de orar nunca. Entonces, no hay un día en el que yo pueda decir, no voy a orar en esta ocasión. ¿Qué diría en este caso? La frecuencia pues es todos los días, ya está establecida. Lo necesito. Es como el respirar. Yo no puedo decir, bueno, mañana no voy a respirar mucho porque me puedo cansar. No, ¿verdad? Que si yo necesito algo, ya lo hago, incluso hasta por inercia. Bueno, en el caso de la oración, tal vez no lo haga por inercia, pero sé que necesito orar todos los días. Por lo tanto, la frecuencia está establecida. Todos los días debo orar. Muy bien, vamos a evaluar ahora la forma. ¿Cómo hay que orar? Y esto es muy importante. Y aquí yo quiero dar mi recomendación personal para que ustedes puedan analizarlo y puedan ver si alguno de estos detalles les sirve a ustedes. Lo primero que yo hago para empezar a orar es tener un plan de oración. Y en el plan de oración establezco algunas cosas fundamentales. Primero, ¿cuánto tiempo voy a orar? Y normalmente yo establezco 1 hora para orar, pero alguien puede decir media hora, alguien puede decir yo voy a empezar con 20 minutos. Bueno, de acuerdo al tiempo que tú tengas para orar, pues puedes establecer un tiempo, pero es importante que te establezcas un tiempo. Vamos a tomar el ejemplo de media hora, ¿de acuerdo? 30 minutos. Y a partir de ahí yo divido estos 30 minutos en algunos temas, si quieres, fundamentales que yo tengo que tocar en mi oración. Y si usted revisa el Padre Nuestro, va a encontrar allí ciertos temas que usted tiene que tocar dentro de su oración. El primero de ellos, yo diría, es la adoración a Dios. Tenemos que tener un tiempo para adorar a Dios, reconocer su grandeza, humillarnos delante de Él
dentro de nuestro tiempo de oración tenemos que tener un tiempo para adorarle. Como segundo lugar, yo diría, tenemos que tener un tiempo para agradecer a Dios. Debe haber un espacio en nuestra oración para darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Y como tercer punto, debemos de tener un tiempo también para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Es importante que nosotros nos acerquemos ante Dios sabiendo que Él es nuestro Dios y que Él es soberano y que Él hace su voluntad, pero que nosotros podemos manifestar nuestro deseo delante de Él, no para que Él haga necesariamente lo que nosotros querramos, más bien para que en la manifestación de nuestro deseo el Señor moldee nuestro espíritu conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces es importante el tiempo de las peticiones y también es importante que no solamente pidas por ti, sino que también aprendas a pedir por las necesidades de los demás, ¿cierto? Si tú tienes claro que tienes que dividir tu oración en estos 3 temas, pues entonces a partir de allí puedes planificar tu tiempo de oración. Por ejemplo, yo diría, los primeros 5 minutos los voy a tomar para adorar al Señor. Los siguientes 5 minutos los voy a tomar para agradecer al Señor. Hasta ahí voy 10 minutos. Y los siguientes 20 minutos los voy a dividir en algunas peticiones que quiero yo hacer. Tal vez los primeros 10 minutos voy a pedir por mí, por algunas cosas puntuales que tienen que ver conmigo. Y los siguientes 10 minutos voy a pedir por algunas necesidades que yo sé que tienen algunos de mis hermanos en la iglesia o mis familiares, puede ser, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hasta ahí ya ocupé media hora. Cuando tú tienes un plan, lo que sucede es que cuando tú te acercas a orar ya sabes lo que vas a hacer. No te sorprende. Entonces, si tú le colocas intención, que recuerdan que también hablamos de eso en el episodio pasado, si tú le pones intención al tiempo de la oración, entonces el plan te va a salir a perfección. No es fácil orar, tenemos que entender eso. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra intención en el tiempo de la oración. Y con un plan, pues es mucho más sencillo. Entonces tú entras, digamos, has determinado que vas a orar media hora y entras a la oración sin plan y se te acaba, digamos, todo lo que tienes que decir en 10 minutos y ya no sabes qué más hacer. Bueno, pues eso es justamente porque no tienes un plan. Entonces, yo diría, para la forma, primero, la intención, no olvidarse que tengo que tener intención, sé que va a llegar el momento de la oración y voy a dedicarme en ese tiempo a orar, pongo intención y segundo, tengo un plan para orar. Y eso te va a ayudar mucho y vas a ver que si tú aplicas estos 3 aspectos, entonces vas a convertir esta acción en una disciplina en tu vida. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes y gracias por acompañarme en este espacio. Que el Señor les bendiga.